Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Bienvenidos un día más al Santiago Bernabéu. Hoy es martes 16 de noviembre y como es habitual nos hemos venido a los aledaños del Santiago Bernabéu a recorrerlo por el exterior y a entrar al interior. Así que quédate conmigo hasta el final del vídeo, dale me gusta y suscríbete si todavía no lo has hecho. Primeros cambios que ya veo en el día de hoy, creo que han retirado de esa parte de ahí arriba las cadenas amarillas que conectaban los carretones de las cerchas 3 y 4, ahí podemos ver como no hay ni rastro de ellos sobre la mega cercha del fondo norte. De hecho, si nos fijamos ahí en la parte trasera, podemos ver la conexión desde la que partían. Vamos a ir avanzando por Rafael Salgado en el fondo norte. Vistazo de la plataforma de andamio sobre los cordones, en este caso exterior, de ese megapórtico de Castellana desde la Torre B a la Torre C. Y venga, vamos a ver qué está ocurriendo en el fondo norte. En el fondo norte la cosa va de refuerzos bajo las costillas, tanto en esa zona que veíamos más cercana a la Torre C, como en este tramo central de Rafael Salgado. Ya tienen la enorme grúa de Aguilar que estaban montando durante el fin de semana. Están manejando la cesta por ahí arriba. Y aquí abajo tenemos otra grúa de menores dimensiones, la vamos a seguir y deben de estar instalando otra de esas piezas blancas que van en la zona donde se encontraban esas filas de las gradas del fondo norte, en el cuarto anfiteatro. Vamos a ir avanzando, vamos a coger un buen sitio para vigilar esos trabajos de instalación. Por detrás vemos a un operario y vemos la pieza cogida por ese gancho de la grúa, y ahí vemos estas otras piezas que ya han sido instaladas. Vistazo general desde este tramo central de Rafael Salgado. Vemos que ya están instaladas las 5 piezas blancas que hemos ido siguiendo durante estos días. Ahí las podéis ver y están terminando con la última, que es la de ese extremo y que hemos visto hace muy poco. Sobre los refuerzos que comentábamos antes, ahí tenemos esos dos con paneles de encofrado y estos otros dos en los que están colocando armaduras. Además, si elevamos la mirada, vemos esta plataforma elevadora que está maniobrando con muchísima precisión entre ese hueco que dejan las piezas de hormigón de la fachada y ese tramo de escaleras, y están haciendo trabajos de soldadura en esas zonas bajas a lo largo de todo el núcleo de escaleras. Vamos a seguir avanzando. Hoy no vemos movimiento en esta zona donde se están ejecutando estos pilares, esta estructura metálica que va creciendo contigua a las costillas de hormigón. Hoy de momento en esta zona al menos no se ven grandes avances. Sí que están trabajando ahí en ese tramo interior, imagino que en lo referente a soldaduras entre las distintas piezas. Seguimos avanzando, vamos a bajar por Padre Damián, después de haber dejado atrás Rafael Salgado. Echamos un vistazo mientras vamos girando esta esquina y aparece imponente el Santiago Bernabéu desde esta Torre D. Falsa alarma con esta grúa que estaba aquí desplegada. Pensaba que tendrían algún tipo de pieza en la zona, antes lo tapaba la Torre D y no era capaz de verlo. Pero bueno, de momento ahí esa parte está parada. Vamos a echar un vistazo a los distintos tramos de barandillas en esta zona del edificio, de momento sin avances. Seguimos teniendo pendientes por colocar los paneles de las esquinas. Vistazo general desde un punto de vista más frontal. Seguimos con los 3 descansillos instalados en este tramo de estructura de color rojo del nuevo edificio lateral este, pendiente de seguir creciendo, y ahí vemos ya cómo han cambiado de posición la plataforma de trabajo en el pilar hormigonado, con esos andamios que veis ahí. Y ya está todo listo para dentro de muy poquito comenzar a poner más armaduras y que siga ganando metros de altura. De hecho, ha ocurrido ya lo mismo con el otro pilar de hormigón que va creciendo más cerca del Torreona, en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya tiene también la plataforma en la cota máxima, la que lo puede tener ahora mismo, y han subido también la estructura de andamios un nivel más, así que dentro de poquito también en esa zona veremos cómo comienza a ganar metros de altura. Y ojo que tenemos novedades en esta zona del lateral este. Me tapa la grúa y lo vamos a ver desde otro punto frontal ahora mismo, pero creo que ya se han unido las estructuras de norte y sur. Por aquí atrás tenemos a la grúa esta de Aguilar,
colocando una nueva pieza. Ahí vemos la viga que están colocando. Vemos cómo se afanan en esa plataforma elevadora para realizar las conexiones oportunas. Dentro de poquito poder soltarla. Por cierto, y si giro, ya aparece aquí un nuevo soporte en la estructura. En la fachada del lateral este. Yo creo que va a faltar un soporte más en esa zona intermedia. Sobre todo si nos vamos fijando en la distancia que hay entre soportes a lo largo de la fachada. Yo creo que esa es mucha distancia y falta otro soporte. Está muy próximo ya ese encuentro entre las estructuras del fondo norte y las que parten del fondo sur. Ahí podemos echar un vistazo a toda esa zona. Han colocado unas mallas protectoras de color azul, así que empezaremos a ver avances en esa zona dentro de muy poquito. Echamos un vistazo general a toda esta fachada de Padre Damián, ya con la cubierta, por lo menos las riostras, perdón, todas colocadas ya desde el fondo sur. Ahí veis las últimas que se han ido instalando, hasta las del fondo norte, que llevan mucho más tiempo instaladas y formando parte del paisaje de este lateral este. Bueno, y si antes digo que faltaba un nuevo soporte por colocar, creo que van a proceder a su instalación. Momento importante, luego faltará conectarlo con esas vigas que lo unen a los soportes de izquierda y a derecha, pero ya tendríamos por lo menos ese primer plano pegado a la fachada del estadio de piezas rojas totalmente ejecutado y completado desde el fondo norte al fondo sur. Y aquí también andan maniobrando con un nuevo tramo de escaleras. Muchísimo movimiento, como ya sabéis, en este lateral este del estadio. Vemos la gran cantidad de piezas rojas que hay acopiadas en la zona, ya lo vimos durante el día de ayer. Ahí vemos los trabajos para maniobrar desde la grúa torre. Ese enorme pilar que formará parte del nuevo edificio del lateral este. Y que si habéis estado siguiendo las obras, conoceréis la página del nuevo Estadio Bernabéu, podréis ver imágenes muy interesantes sobre cómo va a ser todo el edificio que va a estar en esta fachada este. Tomamos un punto de vista frontal, nos molesta un poquito el sol, así que os pido disculpas ya de antemano y vamos observando los distintos trabajos que se siguen produciendo en el interior. Es verdad que nos llama muchísimo la atención cuando manejan piezas enormes. Es muchísimo más visual, más espectacular, pero como podéis ver, hay operarios por muchos tramos del estadio. Lo podéis ver también ahí abajo. Esto no para de avanzar, amigos. Vamos a ver cómo van con ese soporte que hemos visto que están manejando en aquella zona. Se les ha quedado enganchado en algún lado. Les está costando un poquito, ¿no?, maniobrar con él. Por cierto, ahora que ha avanzado, creo que han colocado un nuevo tramo de escaleras en esa zona pegado al pilar de hormigón. Echamos un vistazo desde esta plaza peatonal de Sagrados Corazones. Ahora nos fijaremos en distintos detalles mientras vamos recorriéndola. Ya lo están trabajando en esa zona que veíamos ayer de la entrada en la zona de las escaleras. Parece que ellos estaban ahí, veo esas manchas un poquito más gris oscuro. Creo que estaban ahí ayer echándole un poquito de cemento a esa zona. Por cierto, ahí podemos ver el soporte desde otro punto de vista. Están trabajando en esa plataforma elevadora. Ahí veis cómo está enganchado. Y si subimos, podemos intuir los cables de la grúa torre. Comenzamos a recorrer la avenida de Concha Espina. Sigue habiendo aquí movimiento de bastantes piezas y material. Ahí están moviendo con la grúa lo que parecen unas piezas metálicas en ese palé a los pies de la torre A. Siguen pasando muchísimos camiones. Vamos a acercar la mirada hacia esa estructura roja. Vemos las plataformas elevadoras, ese pilar al fondo que se oculta tras todo ese enjambre de grúas, andamios y demás. Por cierto, casi se me olvida, ahí al fondo tenemos las 4 torres.
Venga, pues vámonos a recorrer Avenida Concha Espina, dirección a la Torre B, a ver qué nos encontramos. Vemos la plataforma elevadora introducida en ese hueco, en esa misma zona que hemos visto, similar en el fondo norte hace unos minutos. Por ahí arriba vemos a un operario, estaban saltando chispas, yo creo que está con alguna radial cortando algo. Vamos a acercar ahí el zoom un momentito, a ver si vemos algún detalle de esa zona como al lado, que hay operarios moviéndose de un lado para otro. Vistazo general del fondo sur, vamos a subir la mirada con esa plataforma elevadora, están realizando trabajos en esa parte de visera de la cubierta del fondo sur, que por ahí arriba discurrirá ese mirador 360 grados y que nos dará una vista espectacular de la ciudad de Madrid. Además también siguen trabajando en esa zona con la plataforma elevadora a nivel fachada y van a colocar una pieza similar a esa que veis ahí. Si os abro ahí un poquito el plano ya la veis aparecer en imagen. Ahí la están moviendo y va camino de su posición definitiva, justo frontal a esa que vemos ahí, y que van a recepcionar esos operarios. Ya está llegando la cuerda con la que van guiando la pieza y vamos a continuar, chicos, pero antes siempre me gusta enfocar al interior de los vomitorios para ver cómo están reforzando la estructura del estadio. Ahí atrás podemos ver también otras vigas rojas que hasta hoy no sabíamos de su existencia, solo las conocíamos en la parte más exterior. Vamos a echar un vistazo a ver cómo esos cracks recepcionan la pieza y la instalan junto a la costilla de hormigón. Ahí lo vemos desde otro punto de vista. Ya sabéis que yo creo que ahí, aparte de instalar esa, también deben de instalar otra por ahí arriba. Por cierto, debo decir que ahora mismo ha habido un autobusero de la MT muy simpático que se ha percatado que estaba grabando el plano que estáis viendo antes, y para no asustarme ni cortarse se ha quedado un buen rato parado sin entrar en escena. Así que nada, conductor simpático, si lo estás viendo, un saludo, amigo. Llegamos ya a la zona de la Torre B y vemos los trabajos que están haciendo en esta zona de la fachada. Estamos viendo ahí en la plataforma elevadora esa pieza metálica, yo creo que eso es para andamios, pero fijaos por detrás cómo están los vomitorios. Ahí arriba también se notan los cortes. Cada vez más desnuda, este tramo de la fachada. Nos elevamos para fijarnos en esta zona de acopio de materiales. De momento sin mayores novedades, han llegado ahí unas cajas de algo que mientras siga embalado no vamos a saber qué es. No vemos marcas ni nada. En esta zona de aquí vemos cómo han picado parte de la acera, muy cerca del sistema del montacargas. Ahí lo podéis ver. Vemos más piezas metálicas y yo entiendo que eso es de los falsos techos del interior que han ido retirando, ¿no? Y aquí detrás de la furgoneta, ahora cambiaré a ver si puedo sacar un mejor plano, tienen esas piezas metálicas en la zona. Aquí estructuras de andamios en las que siguen trabajando en los refuerzos de las costillas. Y este tercero, ahí vemos esas piezas acopiadas que nos tapaba, esas vigas de color blanco. Aquí a mano izquierda tiene esta bomba de hormigonado y por detrás vemos una tolva. Y a esto hay que añadirle que va a llegar aquí una nueva hormigonera. Yo creo que llevamos tiempo sin ver trabajos ahí abajo, así que buenas noticias si ya han terminado con esa unión que tanta guerra les ha dado estos días. En el entorno de las torres de apeo más cercanas a la Torre B vemos cómo van creciendo esa estructura de andamios que se va replicando a lo largo de todo el cordón exterior e interior. Estos avances ya los vinimos siguiendo desde hace varios capítulos y nos vamos a subir a esta zona de Castellana para ver todo en su conjunto. Pues ganando todo de andamios, en esas uniones y en esos tramos horizontales del cordón. Ahora dentro de poquito los siguientes avances que tendremos, a no mucho tardar, yo creo que será otros avances antes de que vuelva el fútbol al Bernabéu,
va a ser la retirada de los carretones, de los 4. Hay 2 en cada cercha, norte y sur. Y como ya hemos visto al inicio del vídeo, ya han retirado las cadenas también en el tramo que había sobre la cercha del fondo norte. Y eso lo que nos indica es que la unión de la cercha número 3 con la del fondo norte ya se ha terminado o está muy próxima a completarse al 100%. Lo que sí que es seguro es que ya han quitado las cadenas. Vamos a un paisano dándose un paseo por las alturas del Bernabéu. Buenas vistas debe tener de ese esquinazo de Plaza de Lima. Nos asomamos ya a la Torre C, completando el recorrido exterior. Las piezas blancas acopiadas en esta zona, que poquito a poco van desapareciendo y van siendo instaladas en la cubierta del estadio. Y me estaba fijando a ver si encontramos por aquí las piezas amarillas de la cadena, pero no las veo. Así que vamos a dar la vuelta y nos vamos hacia el interior del Santiago Bernabéu a ver los avances. Eso sí, antes de bajar vamos a darle la bienvenida a Rafael Arenas Romero. Aquí está, amigo, muchas gracias por el apoyo que me das, nuevo miembro premium del canal. Así que si tú también quieres ser miembro premium del canal, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a disfrutar de todas las ventajas. Venga, acompáñame al interior del estadio. Y aquí estamos, amigos, interior de la casa de todos los madridistas, disfrutando de los avances de las obras. Se vuelve a reactivar la extracción de tierras del interior del foso. Aquí vemos un nuevo camión volquete siendo cargado. Vuelve a salir tierra por la zona de extracción del fondo sur. Echamos un vistazo también al aspecto que presentan las armaduras. Tenemos esas piezas a mano derecha copiadas sobre la plataforma provisional. Y ahí podemos ver cómo continúan sacando tierras. Muchísimo movimiento se percibe en el interior de las galerías del estadio. Lo hemos visto por fuera y desde aquí, desde dentro del estadio, solo podemos intuirlo, pero hay muchísimo ruido. Mostramos también cómo se van reduciendo las piezas de acero corrugado que se encontraban acopiadas en estas últimas filas de la grada alta del fondo sur. Y ahí seguimos avanzando en la plataforma de trabajo en dirección a ese córner sureste. Vemos esa zona con paneles para encofrado. Uy, se me va. Con paneles para encofrado, esas tablillas típicas para luego ir colocando las armaduras y darle ese aspecto de graderío escalonado. Y si subimos la mirada desde esa zona, llegamos a la zona de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, en ese córner sureste. Si comenzamos a subir, vemos, yo creo que ya está instalada la pieza roja similar a esa que estáis viendo en pantalla en el centro, porque si os fijáis ahí donde pone Real Madrid en azul, abajo a la izquierda de la R, podéis ver que asoma esa pieza roja que es similar a la parte de la izquierda, y además por detrás también han colocado esa viga que unirá los soportes traseros. Mi intuición es que esta zona de aquí va a quedar exactamente igual que esta zona del fondo norte, que lleva más tiempo avanzada y de la cual ya hemos visto la instalación de las piezas que unen perpendicularmente los dos tramos de grada. Yo creo que se va a quedar exactamente igual al del fondo sur. Vistazo general, de hecho, me gusta enfocar a los detalles. Desde esa esquina tienen puesto ese tirante a esa zona de la grada. Por supuesto, vamos a bajar para ver cómo van los avances en la grada del lateral este, y tenemos muy buenas noticias porque han avanzado bastante en la colocación de los distintos paneles de encofrado en esa zona. Dentro de poquito lo veremos cubierto de armaduras y vemos cómo ya están ejecutando el encofrado para ese pasillo de escaleras, y podríamos asegurar que si no hay ningún contratiempo tendremos un nuevo sector de gradas para el próximo partido en casa. Vamos a acercarnos para seguir viendo los trabajos en esta zona. Vemos la parte de la izquierda cómo están colocando esos plásticos. Se puede ver muy bien cómo va a ser ese túnel de acceso al terreno de juego en el extremo norte del estadio. Tenéis un plano general de la zona, y si nos echamos la vista hacia la parte trasera vemos la zona de los puntales, los pilares, esa zona del vomitorio. Vemos ahí los rollos que están desplegando. También podemos ver esa grúa de color blanco y el pequeño robot amarillo en la zona justo de entrada, por donde va a continuar el túnel logístico, esa zona que ya lleva bastante tiempo ejecutada. La parte trasera, que ha visto cómo se han retirado
parte de los muros de ladrillos que había en esa zona, dejando los pilares al descubierto. Y ahora pues tendremos bastante trabajo, porque en esa zona donde están esos 4 operarios trabajando, por detrás se pueden intuir también paneles de encofrado haciendo una especie de curva, introduciéndose hacia el interior del estadio, donde pone el pilar número 14, así que toda esa zona de ahí, dentro de muy poco, va a ser hormigonada. Y por cierto, un detalle en el que me fijé en el día de ayer, cuando estaba viendo el vídeo, nos han quitado de ahí el escudo del Real Madrid que había en la zona del palco. Más detalles, el camión que veíamos al inicio ya se marcha cargado y estaremos atentos a ver si baja un nuevo camión y recuperan el ritmo de extracción de tierra del interior. Sería una muy buena noticia. Abrimos plano y, aprovechando que estoy en el fondo sur, vamos a fijarnos también en esa zona del cuarto anfiteatro, donde han retirado los asientos. Esa zona ya han vuelto a instalar la grada, pero sin embargo en la del fondo norte no, y seguimos viendo cómo está la zona protegida con esa malla protectora. Están con la cesta elevadora trabajando en el interior, y me estoy dando cuenta de que están instalando esas nuevas piezas en la cara frontal de la cercha del fondo norte. Ahí podéis verlas. Esas de ahí ya están instaladas y han instalado, yo creo, no, están pendientes de recibir esa conexión aquí y también en esta zona frontal. Aprovechando que estamos analizando la cubierta del fondo norte, giramos, llegamos a la zona de la conexión de la megacercha número 3 con la cercha del fondo norte. Nos acercamos a los andamios, vemos que las pletinas ya están instaladas en la parte baja y que están avanzando en su instalación. En esa otra unión falta todavía por colocar, creo, la diagonal, o la diagonal ya está colocada y es lo que están apretando. Esto cada día lo veo distinto. Y bueno, por detrás, si giramos otro poquito, vemos la cercha del fondo norte y podéis ver que desde el carretón las piezas amarillas que se intuyen a través de todo ese esqueleto de hierros ya no están conectadas por las cadenas como veíamos desde el exterior. Muy buenas noticias en esa zona. Ahora que se ha quedado un poquito más vacío el mirador, he podido cambiar de posición y ahí veis la pieza roja que asoma, que es similar a esa de la izquierda. Alejamos, ahora que nos hemos vuelto al fondo sur, y vamos a observar cómo han retirado de esta unión de la megacercha número 3, han retirado ya los andamios, vemos las pletinas, los 4 puntos, bueno, están terminando de retirarlos. Ahí podéis ver las últimas piezas que se están quitando. Vemos también la pletina en la parte superior, con todos esos pernos instalados. También el que está un poquito más aquí, eso es, que ese es el del plano inferior. Y ahí arriba vemos la del plano superior. Vamos a echar un vistazo también de nuevo al córner, mientras observamos. Está maniobrando ahí un nuevo camión para entrar, y va a venir a esta zona seguro, porque tiene la pala excavadora cargada. Y ojo que vemos trabajos en esos puntos bajo la extensión de la megacercha número 3. Vemos las uniones. Esa de la izquierda estaba cubierta, pero esa de ahí está destapada. Vemos a ese operario trabajando. Y ojo que si hay movimiento en esta zona, muy pronto veremos colocar aquí las agujas que tienen que conectar esas dos uniones donde están los andamios con la base. Bueno, con la base no, con la cúspide de la pirámide invertida que estáis viendo en imágenes. Y aprovechando que nos hemos fijado en ese detalle de los andamios, me acabo de dar cuenta que aquí ya los están preparando, ya están instalados también. Vemos la unión con un plástico azul protegida, así que dentro de muy poquito también vamos a ver llegar esas piezas que hemos visto acopiadas en el fondo sur a la zona de acopio de materiales del fondo norte. Va a estar el esqueleto de la cubierta prácticamente terminado, a excepción de los corners, para la vuelta del fútbol al Santiago Bernabéu. A mí lo de las lámparas solares cuidando el césped me tiene totalmente hipnotizado, ¿eh? Es una auténtica pasada. Y nada más, amigos, como habréis visto, esta mañana he subido nuevo contenido al canal. Voy a subiros todas las canciones del Real Madrid con letra para que os las aprendáis y cuando vengáis al estadio
podáis animar si no os la sabéis. Y por supuesto, nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale me gusta, suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones y te dejo por aquí la canción de hoy, el himno de toda la vida y nuevos vídeos sobre las obras. Hasta la próxima, madristas, un saludo y a la Madrid.